Como algunos vieron en la publicación que hice, este fanfic me lo encontré en Wattpad, es algo cliché, pero me gustó bastante, espero que les guste. Una vez dada la explicación, comencemos con el video. Bienvenido a una nueva historia, espero que te guste. Capítulo 1. Shirou Emiya se encontraba arrodillado en el suelo exhausto después de su pelea con el rey de los héroes, Gilgamesh. El hombre que poseía todos los tesoros del mundo era, sin duda, el sirviente más fuerte al que solo podía contrarrestar liberando todo el poder de su mármol de la realidad, la magia prohibida que es lo más cercano al nivel de la verdadera magia. Desafortunadamente, parecía que se había quedado sin maná y estaba completamente cansado e incapaz de moverse después de la larga batalla. Aunque, para su satisfacción, parecía que había logrado arrancarle el brazo a Gilgamesh y hacer que agotara la mayor parte de su maná, así que incluso si el rey de los héroes estaba a punto de matarlo, el hombre desaparecería del mundo dejándolo a salvo o saberlo mataría fácilmente. Gilgamesh. Maldito impostor, arruinaste mis planes para la humanidad, la victoria es tuya, muere con esa satisfacción, impostor. Un portal dorado se abrió y una espada apuntó hacia él. Shirou cerró los ojos recordando las últimas palabras que intercambió con su padre. Shirou. Kiritsugu, me convertí en un héroe de la justicia. Justo cuando Gilgamesh estaba a punto de disparar su arma, apareció una fisura y tragó al rey de los héroes. Gilgamesh. ¿Esta abominación no sabe que un sirviente no puede convertirse en su núcleo? El rey de los héroes fue tragado por el vórtice que parecía estar atrayendo todo como un agujero negro. Shirou luchaba por no ser absorbido cuando unas cadenas salieron de él y lo ataron. La voz del rey de los héroes salió de él. Gilgamesh. Impostor, quédate donde estás hasta que salga. En ese segundo, Shirou tomó su decisión, era él o el mundo. En ese momento dejó de luchar y fue consumido por el vórtice que desapareció después de tragárselo. Tuvo un último pensamiento antes de morir. Shirou. Saber, Rin, lo siento mucho. Momentos después, apareció el guardián contrario Emiya. Emiya. Maldición, llegué demasiado tarde, mejor desaparecer ahora antes de que venga Rin. Con Shirou. Shirou no sabía dónde estaba, todo lo que sabía era que permitió que el guía lo llevara y ahora estaba en un lugar oscuro flotando, no podía ver al rey de los héroes, lo cual para él era una bendición. Pronto se sintió demasiado cansado y se desmayó. Desconocido para Shirou, un ser muy poderoso y primordial lo estaba observando. El ser estaba muy interesado. Aquí estaba un chico roto, un simple mago de tercera categoría que eligió sacrificarse para salvar a la humanidad contra el primer rey de la humanidad. Comenzó a pensar qué debería hacer, no quería que el chico con tanto potencial muriera, o no, era demasiado entretenido y especial. El ser no era un dios ni un humano, era algo que precedía a toda la creación, le gustaba llamarse a sí mismo Equilibrio. Equilibrio. Entonces, ¿qué hago contigo? Mirando a Shirou. Equilibrio. Oh, lo sé, siempre has querido ser un héroe, joven, y siempre has tenido una chispa para salvar a los humanos y ayudarlos, pero esa chispa durará frente a la inmortalidad. Aunque creo que se necesita un pequeño cambio, llámalo un regalo de mi parte. El ser envolvió a Shirou en luz y pronto lo envió a través de un vórtice. Equilibrio. Ahora, debería llamar a Ebon y Peter para que observen. A Ebon le gustaría ver esto y Peter necesita un descanso de sus esposas. En la mente de Shirou. Estableciendo conexión con el trono de los héroes, error, la mente del sujeto no puede procesar, identificando problema, esperando. Problema encontrado, la mente humana del anfitrión no puede soportar la tensión, buscando solución, por favor espere, solución encontrada, proceder con la fusión. Con Shirou. Shirou se despertó con un gemido, miró a su alrededor y se encontró en una vieja. ¿Qué estaba haciendo aquí? Pronto una ráfaga de recuerdos lo golpeó como un tren. Él era Hefesto, el dios de los herreros, estaba casado con Afrodita, fue expulsado del Olimpo después de nacer, los dioses lo miraban con disgusto con la excepción de unos pocos, traición tras traición sufrió de su esposa que lo engañaba mientras él intentaba hacer que se enamorara de él, la alegría que sintió cuando nació Armonía, cómo la bañó con regalos y amor, cómo cuidó de ella y jugó con ella y la protegió de los dioses lujuriosos solo para sentir desesperación y abatimiento cuando escuchó que era la hija de su hermano Ares. Lo que fue peor es que lo escuchó de su esposa cuando regresó a su palacio y los escuchó hablando con Ares mientras ella lo estaba engañando en su propia cama. Cómo llegó aquí y comenzó a beber hasta que se desmayó deseando morir.
Shirou, después de digerir todos esos recuerdos, solo pudo hacer una cosa, desmayarse. Desconocido para Shirou, algunos seres notaron un cambio en el destino, no sabían la razón, pero simplemente lo observarían aunque estaban bastante perplejos por algo. Destinos. ¿Por qué Hefesto obtuvo los dominios de héroes, cocina y maternidad? 5 horas después, Shirou se despertó y pensó que simplemente estaba soñando, solo para encontrarse en la misma hija. Shirou. Entonces, esto no fue un sueño, realmente me fusioné con un dios. Shirou no sabía si debía reír o llorar, la situación era increíble, Rin probablemente se reiría de él antes de decir algo como solo puede pasarte a ti, Shirou. Recordando a Rin y a Saber, Shirou casi lloró, estaba en otro mundo y probablemente nunca los volvería a ver, pero mantuvo la esperanza, era un dios y tenía tiempo, seguramente encontraría una forma de cruzar dimensiones y regresar a ellos. Determinado y con un nuevo objetivo, Shirou comenzó a planear qué hacer. Después de ver los recuerdos de Hefesto con los que se fusionó, sabía que sería mejor revisar su divinidad. Cerrando los ojos, se sumergió en su alma y encontró orbes que representaban diferentes dominios que vio en los recuerdos del dios, pero lo que lo sorprendió fueron los 3 nuevos orbes, los tocó y la información sobre ellos se descargó en su mente. Parecía que había ganado 3 dominios: héroes, cocina y maternidad. Después de ver esto, Shirou solo tenía una cosa que decir. Shirou. ¿Por qué diablos obtuve el dominio de maternidad? Puedo entender la cocina y los héroes, pero ¿por qué maternidad? Sí, me gusta cocinar, limpiar y hacer tareas domésticas, pero eso no me hace madre, soy un hombre. ¿Algún tipo de entidad se está burlando de mí? Suspirando, Shirou aceptó su nueva situación, sin nada más que hacer, comenzó a experimentar, necesitaría practicar y ver los límites de sus nuevos poderes, pero antes de eso, Shirou trazó un espejo de cuerpo entero porque estaba curioso por su apariencia, el dios de sus recuerdos no era guapo en lo más mínimo y siempre hacía que otros se mantuvieran alejados de él, se preguntaba si la fusión había cambiado algo en absoluto, cuando se miró en el espejo, se quedó atónito. La imagen que lo saludó era él mismo, solo que era más alto y musculoso, sus ojos también parecían haber cambiado un poco. Se preguntó qué diría Rin si lo viera ahora, estaba feliz de que no se pareciera a ese bastardo arquero, odiaba a ese imbécil aunque fuera una versión futura de él, Shirou se negaba a reconocerlo como tal. 3 meses después, Shirou estaba bien, parecía que sus poderes le venían naturalmente al ser un dios, también probó que podían hacer sus nuevos dominios, parecía que se había convertido en un mejor cocinero de lo que era antes, su dominio de la maternidad era vergonzoso y lo hacía irradiar un aura cálida y calmante, pero lo que más llamó su atención fue su dominio de los héroes, parecía que tenía una conexión con el trono de los héroes, como no lo sabía, nunca fue un buen mago, ese era el trabajo de Rin, así que no podía explicar cómo sucedió esto, parecía que podía usar los poderes de los espíritus heroicos, lo que para él era increíble, intentó usar la puerta de Babilonia de Gilgamesh y se rió cuando funcionó, haría cualquier cosa por ver la cara de ese bastardo si ve que un impostor puede usar su tesoro, también podría usar su Shanak Raimur que le permitía ver diferentes posibilidades del futuro y se preguntaba por qué el Rey Dorado nunca lo usó en su batalla, no había forma de que hubiera perdido si lo hubiera hecho, Shirou al final solo lo pasó por alto como arrogancia. Hablando de sus habilidades de rastreo, ahora podía convocar el arma original de los héroes y no falsas, y el maná ya no era un problema para él ya que parecía que siendo un dios ahora tenía lo que parece ser cantidades infinitas de él. También parece haber heredado el amor y conocimiento del dios por la forja, ahora amaba hacer espadas, lanzas, joyas y otras cosas también, incluso hizo una espada que puede curar todas las heridas, si Rin alguna vez viera la calidad de las joyas que puede hacer, probablemente se desmayaría. También revisó la historia de este mundo, parece que solo él y Ares con los otros dioses mayores del Olimpo y Afrodita han nacido, así que Artemisa, Apolo, Dionisio y Atenea aún no han nacido. Durante este tiempo, a menudo pensaba en qué debería hacer sobre Afrodita, ella era una diosa sin vergüenza para él y engañó pobremente a Hefesto muchas veces, Shirou en verdad sentía una gran cantidad de lástima y respeto por el dios que se casó con ella, estar atrapado con una esposa infiel era una cosa terrible y mientras que Shirou en ya podría perdonar muchas cosas, ha aprendido que hay veces cuando uno no puede perdonar a otras personas.
También desde ahora solo ayudaría a aquellos que se preocuparan por él. Rin le había inculcado esa lección en la cabeza: ayudar a los demás no estaba mal, pero solo debería hacerlo por aquellos que se preocuparan por él, lo que significaba Hestia, Demeter, Hades, Poseidón y algunos dioses y diosas que eran realmente pocos. Su llamado padre Zeus solo lo usaba. Hera estaba disgustada y avergonzada de haber dado a luz a un dios feo. Ares lo odiaba por quién sabe qué razón. Su llamada esposa siempre lo engañaba. Otros solo hablaban con él cuando lo necesitaban y ya está. También reconoció que ahora estaba en la antigua Grecia y no en tiempos modernos, lo que lo hizo fruncir el ceño y construir un horno y reformar su forja en algo más hogareño. Hablando de su padre, el sonido del trueno llegó señalando una reunión del consejo. Shirou suspiró y rezó para que todo saliera bien.